Les doy la bienvenida a este taller de orientación vocacional. Espero que podamos resolver todas nuestras dudas en relación a este tema, que es muy atingente y contextual en el tiempo en que nosotros estamos realizando ahora orientación psicoeducativa, porque hay muchos estudiantes que llegan con estos cuestionamientos y muchas veces no sabemos cómo plantear la resolución de este conflicto interno que se presenta en el estudiante. En primer lugar, voy a presentar el objetivo. El objetivo dice lo siguiente: entender las expectativas futuras del estudiante considerando los intereses vocacionales, habilidades y competencias con las que cuenta para insertarse en el espacio de educación superior que permita la entrada a un proyecto de vida en el mañana. En relación a esto, voy a solicitar que por favor puedan acceder a menti.com para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los conceptos que se asocian a orientación vocacional? Les voy a dar un tiempo para que empecemos a construir esta nube y vamos a ir refiriéndonos un poco a los conceptos que ustedes vayan integrando. Tenemos ya convicción, futuro, motivación, toma de decisiones, vocación. Ya apareció también la palabra emociones, carrera, futuro, expectativas, convicción, excelente. Muy bien, proyección. Excelente. Ya, yo creo que con estas vamos a trabajar. Bueno, tenemos acá entonces la palabra que más se repitió fue motivación, ¿cierto? Y vamos a repetir algunas otras, toma de decisiones, un concepto súper importante al final del trabajo que vamos a realizar con el estudiante. La toma de decisión final va a determinar qué es lo que va a seguir haciendo el estudiante en nuestro futuro. La proyección, bueno, es como una visión hacia adelante de lo que quiero lograr hacer, y las emociones que van absolutamente unidas a este tema de encontrar una carrera, encontrar un camino, encontrar algo en lo cual yo crea que puedo desenvolverme bien. Muy bien, muchas gracias. Estas palabras las vamos a ir desarrollando a lo largo que pase el taller y podemos ir colaborando en relación a también lo que ustedes piensan y a las experiencias que hemos tenido. Vamos a seguir con el tema de la presentación, ¿ya? Y más o menos para contarles de qué se trata este tema de orientación vocacional, les puedo comentar que, bueno, este es un elemento fundamental, ¿cierto?, que se da en cierto periodo de la vida y que se va proyectando desde siempre, desde que somos muy pequeños, en razón a haber seguido ciertas áreas de preferencia o ciertos juegos, o habernos vinculado de alguna manera con algunas carreras específicas. Esto va dando en nosotros una construcción interna emocional que va a ir determinando nuestro camino y nuestro futuro. Esto después empieza a profundizarse, ¿cierto?, esta orientación en la escuela, más bien dicho en la educación media, ¿cierto?, cuando ya empezamos a ver definitivamente cuál es el camino que vamos a seguir y cuáles son nuestros intereses reales. Y acá tenemos un concepto, ¿cierto?, que es la vocación, que también se mencionó por algunos de ustedes en el Menti, que es cuál es definitivamente lo que yo voy a elegir para seguir. Y aquí un concepto y una definición de lo que es vocación, dice: expresa el conjunto de motivos e intereses que nos orientan hacia aquello que queremos ser y hacer en nuestra vida. Existen una serie de elementos que refieren en nuestra vocación. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en orientación vocacional con el estudiante, esto no significa solamente que en algún minuto vamos a intentar entregar algún test vocacional para obtener un resultado y vamos a decirle: mira, tu test vocacional arrojó tal área, entonces inclínate por esa área. No, definitivamente tomar un test vocacional es una de las grandes cosas o grandes episodios o eventos que vamos a desarrollar dentro de todo el carácter de trabajo y de proyección que estamos haciendo con el mismo estudiante, refiriéndonos a que tenemos que encontrar en conjunto un camino. Entonces, acá decíamos que habían algunos elementos importantes a considerar. Estos elementos se constituyen como elementos internos, que tienen que ver con el propio estudiante, y los elementos externos. Los elementos internos los hemos asociado en estas 4 grandes dimensiones, que son la identidad, el autoconcepto, la autoestima. Por otra parte, tenemos la personalidad, tenemos también las aptitudes, capacidades y los intereses,
Y por otra parte tenemos los valores. En cuanto a los elementos externos, tenemos las relaciones sociales, los aspectos socioculturales, la concepción de género y estereotipo social de género, y la información de mercado y oferta educativa. Cada uno de estos factores los vamos a ir desarrollando de manera individual para que nos quede mucho más claro después en el contacto con el estudiante lo que debemos hacer. En relación a los elementos internos, tenemos acá la identidad. Y bueno, cuando llega un estudiante a trabajar con nosotros, ya sabemos que cada estudiante y cada persona, cada individuo tiene su propia manera de ver la vida y su propia manera de entender las cosas. Cada individuo enfrenta retos, enfrenta desafíos de manera permanente, ¿cierto? Y a través de ello va entendiendo cuáles son sus fortalezas internas y con esto es como él se enfrenta en el día a día a todas las cosas que va a tener que intentar resolver de manera autónoma. Porque consideremos que cuando nosotros estamos trabajando la orientación vocacional, estamos pensando en un estudiante que el día de mañana va a ser un profesional que va a tener que desarrollarse de manera autónoma para poder completar todas aquellas cosas o desafíos que le son planteadas, ya sea en su trabajo, en sus talleres, a medida que va transcurriendo el tiempo en que esté trabajando también en la universidad o en la educación superior, ya sea instituto o la entidad que él elija para poder avanzar. También como otro elemento interno muy importante y como un factor tenemos que detenernos a revisar cómo está la autoestima del estudiante. Esta actitud que tenemos hacia nosotros mismos que puede ser positiva o también puede ser muy negativa. Entonces, tenemos que tener en consideración cómo está nuestro estudiante en relación a su autoestima, cómo se siente, cómo se ve, cómo se visualiza, cómo se ve frente al espejo, si es capaz de relacionar esta autoestima con la parte más positiva, ¿cierto?, que destacamos en nosotros, o siempre estamos revisando lo negativo. Porque si bien es cierto, somos una dualidad, tenemos cosas buenas siempre y cosas malas, siempre debiese primar lo bueno en nosotros, estimando que debiésemos aferrarnos firmemente a nuestra autoestima positiva. Pero no siempre está presente la autoestima positiva, ¿ya? A lo mejor nuestra autoestima está muy devastada por situaciones que han sucedido en la vida y eso es lo que tenemos que intentar levantar, que el estudiante confíe en sus propias capacidades. Después, como otro elemento interno, tenemos la personalidad. Y la personalidad se constituye por todas aquellas actitudes y comportamientos que van a determinar a lo largo de nuestra vida esta estructura, ¿cierto?, de proceder del individuo. Y por otra parte tenemos el autoconcepto, que es el conocer de manera profunda las fortalezas y debilidades. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades. Estas fortalezas debiesen ser reconocidas por nosotros. No siempre reconocemos las fortalezas. Cuando hacemos este ejercicio muchas veces con el estudiante de, por favor, anota cuáles son tus fortalezas, a veces nos quedamos pegados en, no sé, en una, en dos fortalezas, y cuando referimos, oye, por favor, anota cuáles son tus debilidades, ahí encontramos un listado, no sé, 8 o 10 cosas que de inmediato salen, porque muchas veces en nuestra familia o nuestro entorno ha intentado remarcarnos siempre cuáles son aquellas cosas malas que hacemos. No en todos, ¿cierto? No en todos los individuos pasa lo mismo, pero muchas veces la gente que tiene estas crisis también presenta un autoconcepto bastante bajo de sí mismo. Esta parte de la fortaleza individual hay que reforzarla en el estudiante mucho antes de poder saber y de poder decidir por el propio estudiante cuál es el camino que va a seguir. Por otra parte tenemos las aptitudes, capacidades y los intereses, ¿ya? Todo este conjunto se va desarrollando a medida que las condiciones personales se van dando, ¿cierto?, para que esto se vaya vigorizando y se vaya fortaleciendo en nuestra vida. Y cada vez más nos vamos a ir inclinando por algunas de las áreas en donde nosotros vemos que hay algunas aptitudes y capacidades, ¿cierto?, y nuestro interés está puesto ahí. Y ahora, como punto así como máximo de excelencia, tenemos nuestros valores. Los valores son aquellos que se adquieren desde la familia, el entorno y las circunstancias. Y se plantean que hay 3 áreas fundamentales de desarrollo de estos valores. Tenemos el desarrollo de la responsabilidad, y esta responsabilidad va tomada de la mano con nuestros actos y nuestras decisiones. Por otra parte, tenemos la responsabilidad con el medio ambiente, muy importante también, que es el respeto por la naturaleza y por lo que nos rodea. Y el valor patrimonial,
respeto a la cultura, a todas las culturas, ¿cierto?, de las cuales nos rodeamos, y a los ciudadanos que comprenden cada una de estas culturas. Cuando estos elementos internos, que son los valores, están bien posesionados en el estudiante y el estudiante reconoce que posee estos valores, también es mucho más capaz y está con mucho más capacidad de poder escoger qué es lo que voy a hacer o qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y pasamos entonces a los elementos externos, que también son un referente súper importante cuando se refiere a que podamos decidir qué es lo que queremos hacer. Tenemos este tema de las relaciones sociales, ¿ya? Esto de relaciones sociales es determinar o reconocer cómo nos vinculamos con nuestra familia, nuestros amigos y con el entorno en general. Acá existe un soporte fundamental, ¿cierto? Cuando se es adolescente y el que va a ir otorgando la confianza y la seguridad en el camino que vamos consiguiendo. Cada experiencia social va a fortalecer esta orientación vocacional en cada uno de nuestros jóvenes. Las relaciones sociales a veces se pueden dar de manera muy intensa y otras veces el joven está bastante aislado, bastante solo. Entonces ahí también tenemos que tener ojo en revisar cuáles son las redes sociales que tenemos, si tenemos compañía, ¿cierto? Si el joven cuenta con esta red de apoyo que se empieza a constituir desde niños, ¿cierto? Que pasa por la adolescencia, nuestra familia y toda aquella persona con la cual nos estamos relacionando de manera periódica. Por otra parte, tenemos los aspectos socioculturales, que son las costumbres, la forma de vida de cada sociedad y la idiosincrasia de quienes las conforman y que van a estar influyendo de manera directa en las metas y en las tomas de decisiones. Como otro elemento externo tenemos, y muy importante ahora y que está muy en boga en el tema del contexto actual, lo que es la concepción de género y estereotipo social de género. Muchas veces suponemos con esto que hay ciertas carreras o el estudiante cree que hay ciertas carreras que no va a poder seguir porque son carreras que están determinadas o para hombres o para mujeres, ¿ya? Y entonces tenemos que botar esta barrera y significar ahora desde otra mirada que las carreras no son pensadas para hombres ni para mujeres. Cada uno puede optar por la carrera y por el área que mejor, con la cual mejor se siente representado y con la cual se sienta que tiene mayor interés y mayor propensión a poder desarrollarse y desenvolverse. Estos parámetros de estereotipos sociales hay que empezar un poco a eliminarlos y empezar a limpiar, ¿cierto?, al estudiante de estos tabúes que nos tienen un poco limitados muchas veces. Y la información de mercado y oferta educativa es súper importante a considerar, porque aquí vamos a revisar, en realidad, a nuestro país, en relación también a cómo las carreras a las cuales nosotros nos estamos inclinando, se está dando, si está esta carrera con saturación, o tal vez existe todavía campo ocupacional, o si en este campo ocupacional en el cual yo me debiese insertar me va a gustar, me va a agradar, va a ser cómodo para mí poder trabajar, o quiénes son las personas que generalmente están trabajando con esto. Entonces este punto también hay que considerarlo cuando trabajemos nuestra orientación vocacional, hacer una bajada importante y revisar con el mismo estudiante el mercado y la oferta educativa. Entonces, como haciendo un resumen de lo que ya hemos conversado, hay un proceso de acompañamiento social que intenta direccionar el área de atención hacia la vocación o el interés laboral. Para escoger una carrera no solamente sirve revisar cuál es la carrera que a lo mejor más me gusta o que me ha gustado, sino que hay que introducirse en esta carrera y empezar a buscar en detalle cada uno de los elementos que van a componer este camino por el cual yo voy a ir cruzando, para saber si en el camino me voy a defraudar, me voy a decepcionar, o si voy a poder llegar al final, ¿cierto?, con todo lo que significa aprender todas las áreas y todos los componentes de esta carrera, para después situarme a poder desenvolverme como un buen profesional. En relación a eso, entonces, la consulta es, y la pregunta que nos hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a nuestros estudiantes en orientación vocacional: ¿cómo se logra una orientación eficaz?
¿ya? Y acá entonces es el educador, el psicoeducador, el que cobra un rol fundamental, ajustándose a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes para poder encontrar el camino apropiado en cuanto a su vocación. Y aquí hay que clarificar 3 conceptos básicos en la toma de decisiones. Como primer concepto básico es la autoestima o el autoconcepto que tiene el propio estudiante de sí mismo. Cuando trabajamos esto, vamos a poder autoevaluar al estudiante y, o sea, que el estudiante se va a autoevaluar en relación a cuál es su autoestima y cuál es su autoconcepto, ¿ya? Por otra parte, tenemos las fortalezas y las debilidades, ¿cierto? Como resumen de lo que ya hemos trabajado arriba, y también un ordenamiento personal y un crecimiento personal en relación a cómo yo me estoy visualizando futuro, cuáles son mis metas, mis proyecciones, cuáles son los objetivos que quiero alcanzar en la vida. ¿Cómo se trabaja la orientación vocacional en el proceso de psicoeducación? Acá primero, y como número 1 y más importante, es poder entender que el protagonista es el estudiante, ¿ya? Y ahora quiero que por favor abran sus micrófonos y me pudiesen colaborar en razón a que todos juntos podamos entender o integrar esta idea a nuestro trabajo de por qué tiene que ser el protagonista, el estudiante, en este concepto de poder entregar orientación vocacional. El que quiera participar, por favor, bienvenido. Yo quería hacer como un comentario, porque me tocó como un caso así, creo que se lo comenté a usted obviamente y también a Natalie. Bueno, cuando yo me encontré con este estudiante que tenía como una crisis vocacional, al comienzo obviamente como que no sabía qué hacer, y bueno, ahí solicité ayuda y todo, y con lo que fui leyendo, primero, en relación como al protagonismo del estudiante, como cuando comencé el tema de las sesiones, yo le enfaticé a él que en realidad él era quien debía tomar la decisión, porque él llegó como con esa expectativa de que yo le iba a dar la respuesta. Entonces yo ahí como que hice un tipo de ajuste, o como dejarle en claro que en realidad él era quien debía tomar la decisión, que yo era como le iba a brindar las herramientas, iba a acompañarlo como en este proceso de autoconocimiento para que él lograra encontrar una respuesta, pero que realmente él era el responsable y tenía que ser el autónomo de que debiese tomar sus propias decisiones respecto a esto. Como a eso me refiero, que en realidad muchas veces los estudiantes piensan que el resto influyen en sus decisiones, pero ellos tienen que aprender que son responsables de su vida y de sus propias decisiones, por lo tanto tienen que como eliminar ese miedo a tomar una decisión, que sean como autónomos y eso. Gracias, Constanza, excelente. En el fondo hay que hacer un encuadre en que se permita que el estudiante entienda que al final, como dice acá la última parte de este concepto que yo apunté acá, él es el que debe entender que finalmente él mismo es el quien trabaja para encontrar su vocación. Y eso hay que dejárselo claro al estudiante desde el día 1, ya desde que empezamos el proceso. El protagonismo tiene que tenerlo el estudiante. Él va a ir desarrollando este trabajo de entender quién es, cuál es su identidad, cuáles son mis valores, cuáles son mis necesidades, mis intereses y todo el resto de las cosas, de los elementos internos y externos que hemos estado trabajando, ¿ya? Entendiéndolo como nosotros, como una orientación y como un acompañamiento en este descubrir de qué es lo que quiero hacer. Hiciste muy bien con ese trabajo que hiciste, Constanza, de que el estudiante entendiera que el criterio es que el protagonista es él en la toma de la decisión final. No puede uno determinar, ¿cierto? Como decía al principio, que por medio de un test yo te voy a decir, mira, esta es tu carrera, o elige entre estas dos que te salieron un poco más elevadas, cuál es tu camino final. Es algo mucho más complejo que eso, y el estudiante tiene que entenderlo para poder también hacerse parte y hacerse responsable de su propia decisión. Excelente. Después, a ver si alguien quisiera colaborar con este punto en relación a lo que es el pensamiento autobiográfico,
¿ya? Intentando acá que vamos a invitar al estudiante a redactar pequeños hechos que hayan sido parte de su crecimiento para entender su vocación. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ya? Acá dice, la persona habla del niño que fue, consolándolo, sosteniéndolo y ofreciéndole consejos, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes con pensamiento autobiográfico que relate un poco las vivencias y las emociones que han pasado durante este tiempo, ¿cierto? Desde que el niño empieza a construirse, que desde siempre hasta ahora, hasta que nosotros lo tomamos en nuestro taller o en nuestra orientación psicoeducativa, porque este pensamiento autobiográfico pudiese consolidarse como también algo súper importante para la toma de decisión final. ¿Alguien quisiera opinar? Yo quiero opinar. Ya. Yo creo que esto igual nos va a dar como una introspectiva respecto a todos los procesos que hemos llevado a cabo para estar estudiando la carrera que elegimos. Siento que no pensamos mucho y no nos detenemos mucho a las cosas buenas que tuvimos, y cuando estamos en el proceso de crisis existenciales, por así decirlo, vemos que todo lo que hacemos está mal. Vemos que las calificaciones quizás no son las que nos gustaría, quizás la malla curricular tampoco nos agrada mucho, pero el hecho de hacer una retrospección respecto a todo lo que he avanzado, todo lo que he realizado, lo que me gustaría hacer, cómo lo veía desde niño, también nos puede ayudar a tomar una decisión respecto a qué es lo que de verdad estoy buscando y lo que quiero hacer cuando termine mi carrera universitaria. Exacto. Nosotros en esta orientación que vamos a hacer junto con el estudiante, podemos ir descubriendo junto a él, no sé, las cosas que te gustaban desde niño, digamos que en algún minuto vamos a descubrir que es aficionado por tomar fotos, le gustan las imágenes, le gusta, no sé, la parte artística, y vamos descubriendo que a lo mejor no tiene nada que ver, que a lo mejor esté trabajando no sé, estudiando la carrera de ingeniería agronómica porque tiene un campo y sus papás quieren que lo administre, ya a entender que a lo mejor disfruto de tomar fotos a las plantas y en sus diferentes colores y en sus diferentes tonos. Entonces, desde ese entendimiento de revisar cuáles son las cosas que a mí me agradan o que me agradaron durante toda la vida y que hoy día sería como una pasión seguir haciéndola, desarrollándome por esta área. Entonces ahí el estudiante va a empezar a tal vez comprender un poco más qué es lo que le gusta y qué es lo que le ha apasionado toda la vida, y tal vez, como casi siempre se da, es lo que va a terminar haciendo, ¿cierto? Porque muchas veces las carreras que estudian los estudiantes son autoimpuestas por los propios padres, quienes quieren que siga, ¿cierto?, una tradición familiar, siendo, no sé, el médico veterinario o el ingeniero forestal de la familia, y se da. Muchas veces nos encontramos con casos similares. Entonces ahí es donde también hay que romper este círculo y atravesar, ¿cierto?, este camino de entender qué es lo que me ha gustado toda la vida y qué es lo que me gustaría seguir haciendo, qué cosas disfruto de hacer o qué cosas voy a disfrutar en la vida, y que mi trabajo sea un disfrute y no sea una carga. Y para número 3 tenemos orientación y toma de decisiones. Ya voy a poner un poquito más chico para que se vea acá. Y acá esto habla de que todas las decisiones que yo voy tomando a lo largo de la vida son decisiones que han involucrado, ¿cierto?, desde muy pequeño, hacer elecciones que son desde muy sencillas, desde qué zapato me voy a poner, o cuando voy a comprar un par de zapatos, si son con cordones o con esta cosa que se pega, este autoadhesivo, no sé, ¿cómo se llama? O no sé, pues si voy hoy día o no voy a la universidad, o si elijo presentarme al control o elijo no presentarme y que me pongan un 1, ¿ya? Entonces, en esta orientación y la toma de decisiones, el estudiante debe quedar súper claro que la toma de decisiones es un acto que uno está haciendo de manera permanente y que se hace responsable por aquella cosa que selecciona en el momento, ya sea por tal o cual motivo. Muchas veces el estudiante no comprende que esta toma de decisiones le corresponde solamente a él, y tampoco se da cuenta que a lo largo del tiempo y hasta el presente en que está con nosotros en este taller de orientación vocacional, el estudiante ya ha tomado muchas decisiones, como por ejemplo el haber ido a dar, no sé, la PSU, el haber seleccionado una carrera,
y el haberse matriculado en la carrera y estar asistiendo. Entonces son cosas pequeñas que nosotros le tenemos que hacer ver y tal vez en su propio entendimiento de poder reflexionar en cuanto a por qué hiciste esto, por qué tomaste esta decisión de inscribirte en esta carrera aun cuando no te gustaba. Y muchas veces las respuestas nos impresionan diciendo que, bueno, no sé, como que no tenía otra cosa que hacer o como que quería probar o pensé que después me podía cambiar de carrera, ¿ya? Entonces, en este descubrir y entender de por qué hemos tomado ciertas decisiones hasta este momento, también va a ayudar al estudiante a una toma de decisión final. Y bueno, para plantear el logro de los objetivos se plantean varias actividades, ¿ya? Y yo aquí propongo a manera de ejemplo estas tres que pudiese ser que nos sirvieran para ayudar a nuestros estudiantes a una toma de decisión final en relación a este proceso que se va a extender, no sé, 3, 4 sesiones, puede ser, incluso pueden ser 5 sesiones, ¿ya? En razón a poder entender qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, una de las actividades interesantes pudiese ser como título escribo mi historia. Y acá, bueno, reconocer lo significativo que permite valorar quién soy ahora, preguntas posibles de responder para guiar la historia. ¿Qué actividades me gustaba realizar cuando era pequeño? ¿Cuáles han sido mis principales reconocimientos? ¿Cuáles son aquellos talentos que tengo, mis fortalezas? ¿Cuáles han sido mis principales momentos de sentirme derrotado? ¿Cuáles creo son mis principales obstáculos? ¿Qué oportunidades me he dado a mí mismo o cuáles oportunidades me debo dar? ¿Ya? Entonces, ¿creen ustedes que escribiendo una historia, bueno, ya lo veíamos un poco más arriba, ¿creen ustedes que respondiendo a estas preguntas pudiésemos dar el principal paso para poder empezar a pensar qué es lo que quiero ser o qué es lo que quiero hacer? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien quiere opinar? Si puedes repetir la pregunta, como que no la entendí muy bien. Digo que respondiendo a estas preguntas, tenemos una actividad, porque ya estoy ahora planteando las actividades que pudiésemos hacer en las sesiones, ¿ya? A partir de todo lo otro que ya revisamos y que va a ser como lo fundamental de manera teórica de revisar con el estudiante, ahora pasamos a la parte de las actividades. Y como una de las actividades, yo propongo esta actividad que pudiese ser interesante, escribo mi historia. Y en este escribo mi historia, el estudiante responder a estas preguntas. ¿Qué actividades me gustaba realizar cuando era pequeño? ¿Cuáles han sido mis principales reconocimientos? Etcétera. ¿Creen ustedes que respondiendo a estas preguntas, el estudiante pudiese dar curso a un primer paso de entender qué es lo que quiero hacer? Yo creo que sí, porque estas preguntas generalmente responden como a la personalidad de cada estudiante y pueden llegar a ser como el autoconcepto que nosotros nos tenemos en base a todo lo que se ha mencionado durante el taller. Por ejemplo, muchas de estas son qué me gustaba hacer cuando era pequeño, remotas experiencias que nosotros hemos tenido y que estas experiencias van a, en el fondo, definir quiénes somos. Y al definir quiénes somos, vamos a tener nuestro autoconcepto y eso nos va a ayudar a poder escoger una carrera, nos va a poder ayudar a establecernos metas, establecernos objetivos y en el fondo todo esto ayuda a qué es lo que queremos hacer en el futuro. Perfecto, esa es la idea, muchas gracias. Como otra actividad, presento la siguiente, ¿cómo me veo a futuro? En esta actividad, el estudiante logra desprenderse un poco del hoy y se proyecta unos años más para haberse convertido en quien quiere ser. Para el logro de este punto, podría responder las siguientes preguntas. ¿Qué emociones reconozco en mí cuando pienso en mi futuro? ¿Qué piensan los demás, familia, amigos, sobre mi vida futura profesional? Muchas veces esto está cruzado por la interferencia de la familia en razón a que la familia impone lo que el estudiante debe ser. Entonces, respondiendo a estas preguntas, también es mucho más fácil acercarse a cómo me veo yo a futuro, ¿ya? Y por qué me veo así también a futuro.
es porque yo quiero hacerlo o porque mi familia o los demás amigos me ven haciendo esto. O también puede ser al revés, que muchas veces hemos recibido reconocimiento de nuestros padres o de nuestros amigos, de nuestra familia, en razón a que hacemos algo muy bien. Ya, digamos, no sé, voy a suponer que hay alguien que cocina muy bien, pero muy bien, así de manera profesional, y que, bueno, evidentemente a lo mejor pudiese tomar alguna carrera un poco más técnica como chef profesional, y eso está perfecto porque va a descubrir que dentro de todos los comentarios que hacían las personas cercanas a su entorno, ¿cierto? Él pudo reconocer que había algo que hacía súper bien y que le agradaba y que disfrutaba de hacerlo en compañía de su familia o de sus amigos. Entonces, esta pregunta de cómo me veo a futuro, yo creo que también da para poder hacer reflexiones muy importantes. Ahora presento también otra que se llama aviso clasificado, ¿ya? Acá dice, invita a su estudiante a escribir un aviso clasificado recopilando toda la información que posee sobre el mismo, talentos, fortalezas, habilidades. Importante apoyar el proceso con ideas, solo al principio motivando a que salgan muchas ideas de todas estas áreas. Entonces, cuando trabajamos con un aviso clasificado, lo que estamos haciendo es intentar reconocer cuáles son todas las fortalezas, ¿cierto? Dejando de lado todas las debilidades, sino que más bien centrándome en todas las cosas, en todo el talento que el estudiante tiene, como para poder realizar tales o cuales cosas. A partir de eso también pudiésemos tomar algunas decisiones importantes, ¿ya? Mis características con las carreras que he seleccionado. Una vez llegado a este punto, cuando nosotros ya estamos casi terminando nuestra orientación vocacional, es importante también entregar esta actividad, ¿cierto? Procurando revisar las principales características, fortalezas y debilidades que posee el estudiante para la carrera que se ha señalado, siempre con la orientación y apoyo del psicoeducador. Supongamos que ha elegido la carrera medicina veterinaria. Entonces ahí, ¿cuáles son las características que me permiten a mí saber o sentir que yo soy súper bueno para esto y que me podría desempeñar para esto y que podría estar agradado realizando el trabajo? A lo mejor me gusta este tema de las mascotas, me gustó desde siempre, también lo tengo asociado a un tema de la salud, ¿cierto?, de las mascotas, y también lo asocio a un tema de que me gusta la cirugía y pudiese yo operar con facilidad, ¿ya? Entonces ahí vamos revisando cuáles son las características que me van a ayudar a mí a trabajar en este tema de medicina veterinaria, por ejemplo, porque si en el fondo mis características o mis habilidades, mis aptitudes, qué sé yo, me dicen que a lo mejor no me agrada el contacto con los animales, o sea, imposible que yo vaya a trabajar o asumir que voy a ir a entrar a una carrera como la de medicina veterinaria. Entonces, esto es para que ellos reconozcan cuáles son las características que los posesionan, ¿cierto?, en tal o cual carrera. Y bueno, finalmente pongo aquí la orientación vocacional requiere del protagonismo del estudiante. La proyección y visión de futuro posibilitará una toma de decisiones acertadas. Y acá entonces les dejo la bibliografía y les voy a compartir también algunas otras actividades que son importantes a desarrollar. Acá se las presento, un momento. Ya, entonces acá para que ustedes, les vamos a subir esto después para que lo tengan ahí y puedan trabajarlo con sus estudiantes. Acá hay algunas de las que ya mencioné. Es importante que ustedes ahí pongan el tiempo estimado de acuerdo a lo que quieran realizar. Pueden, no sé, 10 minutos, 15 minutos, en relación al resto de las actividades que estén realizando, ¿ya? O tal vez se puede configurar una actividad en solo una sesión. Va a depender, ¿cierto?, del enfoque que ustedes estén dando y de acuerdo a la mirada también con el cual estén trabajando con su propio estudiante, ¿ya? Hay otras actividades bien interesantes que van a poder revisar en este formulario. Dice creencias y mitos sobre mi futuro laboral, ¿ya? Acá, por ejemplo, se explica en relación a superar los conflictos internos con temas relativos al futuro profesional. Se invita al estudiante a aportar con algunos mitos y creencias que conozca. Por ejemplo, mis padres son médicos veterinarios, yo debería hacerlo también. O como hombre es importante ganar bien porque el hombre sostiene la familia. Esto va relacionado, ¿cierto?, con lo que yo les decía, los elementos externos que están vinculados a mi toma de decisiones final.
Acá hay otra actividad, yo en 10 años más, ¿cierto? Invitamos al estudiante a responder cómo me veo en 10 años, tengo una familia, dónde vivo, cómo me visto, llevo un uniforme, etcétera. Cosas interesantes que vamos a poder descubrir mediante la respuesta a este cuestionamiento que nos hacemos acá. Acá también presento un análisis de caso, ustedes también pudiesen cambiar este caso y ponerlo un poquito más en relación a algo similar al trabajo que estén realizando con sus estudiantes. Después de presentar el caso, ¿cierto? Entonces, revisar brevemente la situación, ya si tú debieses aconsejar a Emilia, por ejemplo, en este caso, ¿qué le diría? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Es importante la opinión de sus padres? Etcétera, ¿ya? Acá aviso clasificado lo vimos. Conozco mis características, ¿ya? Y acá este es un poco más largo, ¿ya? Esto se sostiene en el tipo de orientación social, realista, investigadora, convencional, artística o emprendedora. ¿Cuál es mi orientación? A lo mejor hay un estudiante que claramente está más inclinado por el área social, y ahí tendríamos que buscar ciertas carreras que estén relacionadas con el área social, otras con el área de investigación, otras con el área artística, qué sé yo, ahí lo que vaya saliendo. Después nuestra tarea es buscar las carreras afines con el propio estudiante, por supuesto, revisando cuáles son las carreras que están más inclinadas a aquella orientación, ¿cierto?, que se identifica en mí. Ahí puse la característica de cada una de estas orientaciones, por ejemplo, orientación de investigadora, le gusta más pensar que actuar, le interesa la observación y el análisis, trabaja con ideas, palabras y símbolos, suele ser creativo, no le gusta ser líder, prefiere la investigación científica, entre otras. Después, como otra actividad, conozco las profesiones que me interesan y el área de trabajo que me moverá, ¿cierto? Entonces acá vamos a revisar cuál es la malla de la carrera que estamos revisando, el lugar donde se dicta, el tiempo de duración, lugar de práctica, cuáles son las proyecciones que tienen las carreras, ¿ya? Acá esto ya lo revisamos, mis características, y finalmente elijo una profesión, mi carrera y mi área. Cuando llegamos al final, el estudiante está preparado para seleccionar su carrera y seguir su sueño, y completa la ficha que se adjunta con el detalle. Y aquí hay una ficha que pudiesen ustedes también integrar a su trabajo. Ya, bueno, acá tenemos el nombre, la fecha, importante la fecha, ¿cierto?, porque es cuando tomé mi decisión, el área vocacional en la que tenía interés cuando inicié el proceso, ¿ya? Y acá, entonces, alguna observación. Área vocacional que hoy creo que es de mi interés, ¿ya? Y al lado derecho siempre para la observación. La carrera que selecciono es mi principal motivo, lo que más me gusta de ella, mis principales fortalezas para este desafío, las debilidades que deberé enfrentar, la carrera se dicta en, dónde quisiera trabajar y mis expectativas, ¿ya? Entonces, en relación a todo lo que hemos visto, me gustaría saber si tienen alguna consulta, algo que no les quedó claro, algo quisieran destacar o les ha servido el taller como para poder implementarlo en sus reuniones psicoeducativas con sus estudiantes. Ahora les escucho. Claro, y lo más importante, como menciona la Nati, que esto va de menos a más, ¿ya? En primer lugar, hay que trabajar los temas que aparecen, ¿cierto?, en la primera parte de la presentación, todos aquellos elementos internos, externos, y darnos tiempo, ¿cierto?, como para poder también en compañía del estudiante y siempre siendo él el protagonista, empezar a descubrirlos y reestructurar a lo mejor y validar a una persona que muchas veces está como muy desanimada porque que tú estés en una carrera y que en un minuto dado puedas entender que a lo mejor no es tu carrera. ¿Por qué? Porque te está yendo súper mal y porque no te gusta y porque te angustia y porque hay muchas emociones que te están pesando, ¿cierto?, de manera negativa. Es súper frustrante. Entonces el estudiante llega muy mal a las sesiones en cuanto a entenderse muchas veces como que ha fracasado, ¿ya? Porque dio un paso gigante después de haber dado la PSU, después de haberse inscrito, después de haber dado la pelea, ¿cierto?, muchas veces con los papás por haber conseguido una carrera o de poder haberse inscrito en algo que ellos pensaron que lo que iba a ser súper positivo para ellos y no lo es. Entonces, esta carga emocional negativa les va acompañando por el resto del tiempo, ¿cierto?, hasta que deciden ir a tomar una orientación vocacional, y ahí empezar desde menos a más, a poder llenarlo de nuevo de fortaleza y encontrar junto con él
cuáles son los verdaderos intereses y cuál es el verdadero camino que él tiene que encontrar, ¿cierto? Junto a redescubrirse, a de entender que tiene que encontrarse con él mismo, primero, para poder seguir caminando y para poder decir como que ya soy esto y me enfrento al mundo con esto. Pero si no me enfrenté primero a mí, entendiéndome quién soy, no puedo enfrentarme a un mañana, ¿cierto? Y a una proyección de futuro y de una carrera que no tengo idea para qué o cómo voy a poder tomarla. Entonces, desde esa mirada, yo creo que está súper interesante para todos, porque todos descubrimos, ¿cierto?, en este taller cosas igual interesantes que pudiesen llenar nuestras horas de manera muy positiva en compañía o en haciendo esta orientación vocacional al estudiante, cosas que pudiesen ser significativas para el estudiante y que pudiesen reportar en buenos frutos, haciendo cierto que el estudiante pueda tomar la decisión final en compañía de nosotros. Hay harto ejemplo de estudiantes que han salido de la universidad y que ahora están súper contentos trabajando otra carrera, ¿cierto? Y no es que nosotros apoyemos en que se vayan, no, la idea no es abandonar, siempre hay que tener eso presente. Como no podemos decir al estudiante, no, esto no te sirve, como que, bueno, que te vaya bien, sino que tenemos que asegurarnos de que el estudiante el último día que salga con nosotros y durante todo el tiempo tenga súper claro que a lo mejor esta no es nuestro camino, pero hay otro camino que es el que debe tomar. No dejarlo en el aire, porque si no, ¿qué va a ser de él y de su futuro? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cuando el estudiante salga súper claro, de decir, voy a seguir en esta carrera que a lo mejor me está costando, pero tengo que reforzarme un poco más mi propia autoestima y mis propias capacidades, ¿cierto? Ponerle un poco más empeño y termino, o me cambio definitivamente y le pongo todo mi talento a esta otra área, pero no en el aire. De eso se trata en el fondo. Así que yo creo que, bueno, estaríamos por la hora terminando. Agradezco su participación, su presencia y, bueno, estamos acá para cualquier cosa que se presente en cuanto a alguna duda en la realización de esta área, de esta materia, cuando tengamos que trabajarlo psicoeducativamente. Les vamos a estar haciendo envío del material para que lo tengan y lo trabajen cuando sea pertinente. Muchas gracias a todos. Que sea un lindo día.